Por la fe, cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. A lo largo de la Biblia se narran historias de grandes reyes, profetas, patriarcas y líderes llenos de una fe extraordinaria, capaz de dividir el mar en 2, de hacer descender fuego del cielo. Pero esta es la historia de una fe silenciosa, que si bien no hizo caer fuego del cielo, salvó vidas y se convirtió en una enseñanza sumamente hermosa que trascendería hasta nuestros días. Esta es la historia de Rahab, que aunque muchos estudiosos han intentado por muchos medios denominarla como Rahab, la mujer que daba posada, por el miedo a la controversia que significaría admitir a una ramera como valioso ejemplo de fe, lo cierto es que las palabras en el idioma original que mencionan su nombre en el Antiguo y Nuevo Testamento han sido claras desde siempre. Rahab era una mujer que ejercía la prostitución en Jericó, una ciudad que representaba la maldad, la idolatría y se encontraba rodeada de murallas aparentemente impenetrables, imponentes. En el libro de Josué, después de la muerte de Moisés, Dios levantó a Josué para introducir al pueblo de Israel en la tierra prometida. Antes de conquistar Jericó, fueron enviados secretamente 2 espías para reconocer la ciudad. La Biblia narra que los espías llegaron a casa de Rahab. Esta se encontraba sobre la muralla de Jericó, y allí se hospedaron. El rey de Jericó fue informado de que hombres israelitas se habían entrado a la ciudad, por lo que mandó a buscarlos. Pero Rahab escondió a los espías en su propia casa, aún sabiendo que esto podría ser una condena para ella y su familia si eran descubiertos. Sin embargo, dijo a los enviados del rey que los hombres ya se habían marchado, protegiendo así sus vidas. Hasta este punto de la historia, resulta evidente que la intención de Rahab era ayudar a los espías. ¿Pero por qué? Pues si ellos realmente representaban una amenaza para ella, su familia y su pueblo, la respuesta de cualquier otra mujer hubiese sido delatarlos. Pero ella no era cualquier mujer, pues su corazón no era como las murallas de Jericó. Rahab habló con los espías y explicó que toda la ciudad tenía temor del pueblo de Israel, pues habían escuchado cómo Dios había dividido las aguas del Mar Rojo y las maneras en las que Israel había derrotado a otros reyes en el desierto. Es durante esta explicación que pronuncia una de las frases más impactantes y hermosas dichas en la Biblia. Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Pidió a los espías que cuando Israel conquistara Jericó, salvaran su vida y la de su familia. Los hombres aceptaron bajo la condición de que todos permanecieran dentro de la casa y colocara un cordón carmesí en su ventana para identificarla. Ayudó a los espías a escapar descolgándolos por su ventana y tiempo después, Israel rodeó Jericó durante 7 días como Dios les había mandado. El 7º día, después de tocar las trompetas y gritar, las murallas de la ciudad cayeron. Josué ordenó que Rahab y toda su familia fueran sacados de la ciudad con vida, tal como se había prometido a causa de que ella escondió a los espías. Rahab pasó a ser parte del pueblo de Israel. Y también es mencionada como ejemplo de fe en Hebreos 11, un pasaje donde se enlistan las figuras más enigmáticas de la fe, entre las que solo figuran 2 mujeres, Sara y Rahab. Ser una mujer con una ocupación como la de Rahab significaba ser vista como moralmente impura y marcada por el rechazo social, pues no gozaba del honor ni del reconocimiento que recibían las esposas o madres dentro de la comunidad, y generalmente permanecía al margen de los círculos familiares, religiosos y sociales considerados respetables. Si bien es cierto que sus decisiones la habían llevado hasta ese sitio, también es cierto que existen muchas personas que buscan ver milagros para creer. Sin embargo, Rahab únicamente había escuchado acerca del poder del Dios de Israel.
Para una época en la que se consideraba a los dioses como seres limitados a un solo territorio o nación, ella reconoció la grandeza de un Dios que ni siquiera era el que su pueblo adoraba. Aún así, decidió creer en él arriesgando su vida, traicionando a su pueblo y dejando atrás todo aquello que había conocido hasta entonces, apostándolo todo por un Dios al que nunca había visto, pero que de alguna manera logró tocar su corazón aún desde la distancia. Mientras todos estaban condenados, Rahab tomó una decisión que le dio vida en más de un sentido, demostrando que vale la pena dejar la cotidianidad del pecado y la comodidad de quienes somos, por fe en lo que Dios puede transformarnos. Ver a una ramera mencionada junto a los más grandes ejemplos de la fe resulta sumamente hermoso, porque nos demuestra que la fe no depende de quiénes elegimos ser en el pasado, sino de quiénes elegimos ser para Dios. Porque Dios ama a los rectos, pero también usa a los que parecieran indignos, rechazados, manchados, porque no se trata de ser perfecto. Los verdaderos cambios inician creyendo en lo que nuestros ojos no pueden ver. Rahab conocía a dioses, pero solo Dios había derribado las murallas de su corazón. Ver a Rahab en la genealogía del Mesías, según Mateo 1:5, que dice: Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Es algo que desde fuera parece brusco e impuro, pero es una de las muestras de amor más grandes de la Escritura. Tener el honor de ser un utensilio de gracia para otros sin ser dignos es haber escogido algo mucho más grande que nosotros mismos. Es haber sido escogidos por la gracia de un Dios inmensamente mayor que cualquier muralla. Ser una mujer extranjera, considerada impura, pagana y al mismo tiempo ser figura admirable de la fe, que no necesitó que Dios hablara directamente con ella para creer. Es como si Rahab hubiese dicho algo como: escuché que dividiste el mar en dos. No quiero que me demuestres quién eres. Yo sé que eres Dios sobre todas las cosas. Y no solo eso, sino que se convirtió en madre ejemplar de un hombre que tiempo después sería admirado por su obediencia al redimir a Ruth la Moabita. Esta historia nos enseña que ser una mujer de Dios depende de nuestras decisiones actuales, de dejar una vida de pecado por entregarse a una mucho mejor de la mano de Cristo. No podemos afirmar que Rahab no sintió miedo al esconder a los espías, porque hacerlo significaba arriesgar su vida y traicionar a su propia ciudad. Seguramente entendía las consecuencias que podía enfrentar si era descubierta. Sin embargo, precisamente ahí es donde su historia cobra aún más valor, porque la fe no consiste en la ausencia de temor o dudas, sino en decidir creer y obedecer, aun cuando el miedo esté presente. Rahab creyó en el Dios de Israel, incluso cuando todo a su alrededor le daba razones para no hacerlo, porque se nos ha sido dicho en 1 Corintios 1:28, y de lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pero también en Juan 20:29, Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Si vivimos dependiendo de una fe que no necesita ver, seremos dignos no solo de ver nuestros nombres junto a los de hombres como Abraham, sino de ver a Cristo con nuestros propios ojos y de ser llamados bienaventurados. Entonces, ¿cuál es el camino que elegimos seguir cada día?